Dicen que las luces más brillantes de Hollywood fueron alimentadas por el desamor, no por la felicidad. A pesar del brillo de la pantalla plateada, las verdaderas historias de sus actrices más glamorosas están impregnadas de lucha y supervivencia. ¿Qué se necesitaba realmente para seguir sonriendo en un mundo diseñado para romperte? Al descorrer el telón de terciopelo, descubrirás que la fama tiene una sombra que pocos se atreven a discutir. Algunos secretos, una vez susurrados, no pueden evitar resonar mucho después de que desaparecen los aplausos. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor no era solo realeza de Hollywood, fue una superviviente en todos los sentidos. Detrás de los deslumbrantes diamantes, ojos violetas y titulares sensacionalistas, Taylor soportó una avalancha de adversidades que la mayoría no sobreviviría ni una vez, y mucho menos repetidamente. Nacida en Inglaterra justo antes de la Segunda Guerra Mundial, fue llevada a Los Ángeles para escapar de los bombardeos. A los 12 años ya era una estrella, pero con esa fama vinieron expectativas asfixiantes y un sistema de estudios que valoraba su imagen más que su bienestar. Detrás de puertas cerradas, Elizabeth enfrentó crisis de salud crónicas, soportando más de 70 hospitalizaciones y más de 40 cirugías a lo largo de su vida. Un episodio casi fatal de neumonía, en 1961, llevó a que recibiera los últimos ritos, no por primera vez. Sin embargo, Taylor no solo sobrevivió. Hizo que cada regreso fuera más deslumbrante que el anterior. Su vida privada fue un carrusel de desamor y escándalos. Casada 8 veces, incluso 2 con Richard Burton, los asuntos personales de Taylor se convirtieron en campos de batalla públicos. Soportó el intenso escrutinio de los tabloides, la pérdida de amigos cercanos, entre ellos Montgomery Clift y Rock Hudson, y acusaciones de que destruyó matrimonios. A través de todo, se negó a esconderse o a pedir disculpas por sus elecciones. En cambio, Taylor usó sus dificultades como combustible, convirtiéndose en una de las primeras celebridades en hablar abiertamente sobre la adicción, ingresando a rehabilitación a principios de los años 80 y más tarde convirtiéndose en una pionera en el activismo contra el SIDA después de perder a Hudson debido a la enfermedad. Incluso cuando la industria cambiaba a su alrededor, Taylor mantuvo su estrellato, ganando 2 premios de la Academia y nunca dejando que la enfermedad o el escándalo definieran su historia. Por cada colapso o crisis, había un regreso. Prueba de que el glamour podía coexistir con la vulnerabilidad, y que los rostros más bellos a veces ocultan las voluntades más feroces. Elizabeth Taylor no solo sobrevivió a Hollywood, ella reformuló lo que significaba perdurar. Judy Garland. Si hay un solo rostro que representa el costo de la fama en la época dorada de Hollywood, es Judy Garland. Nacida como Frances Ethel Gum, Judy fue empujada al ojo público antes de poder formar sus propios sueños. Los estudios la comercializaron como la chica de al lado, pero detrás de esa imagen saludable había una campaña implacable para controlar su cuerpo y espíritu. MGM la sometió a horarios de trabajo agotadores, píldoras estimulantes adictivas para mantenerla delgada y llena de energía, y críticas constantes sobre su apariencia, diciéndole que era fea, tenía sobrepeso y era reemplazable. Era una fuente de ingresos para ellos, no una niña. A pesar de esto, el talento de Garland era innegable. Over the Rainbow se convirtió en su himno de anhelo y resistencia, resonando mucho más allá del camino de ladrillos amarillos. Pero las fuerzas que la hicieron una estrella también la destrozaron. Luchó contra la depresión, la ansiedad y la adicción antes de tener edad suficiente para conducir. Múltiples intentos de suicidio, 3 matrimonios fallidos y la presión interminable para actuar habrían aplastado a la mayoría de las personas. Pero Judy Garland seguía regresando. Sus conciertos de regreso en las décadas de 1950 y 1960 son legendarios, no solo por la música, sino por la conexión emocional y sincera que tenía con su audiencia. Las personas se veían reflejadas en su dolor y perseverancia. La vida de Garland terminó trágicamente a los 47 años, pero no antes de que redefiniera lo que una protagonista podía ser. Se convirtió en un símbolo para los marginados, para los sobrevivientes, para cualquiera a quien le dijeron que no era suficiente. En un mundo decidido a silenciarla, Judy cantó más fuerte. Su historia no es solo sobre lo que le quitaron, sino sobre lo que dio a las generaciones. Prueba de que incluso las almas más frágiles pueden dejar las huellas más profundas en la historia. Marilyn Monroe. Ningún nombre en Hollywood evoca más glamour instantáneo o más tragedia susurrada que Marilyn Monroe. Nacida Norma Jean Mortenson. La vida temprana de Marilyn estaba lejos de la celebridad que la haría inmortal. Pasando de un hogar de acogida a otro y por orfanatos, sobrevivió al abuso infantil.
negligencia y el dolor de nunca pertenecer. El sistema del estudio vio potencial en su belleza, pero detrás del cabello platinado y la sonrisa deslumbrante había una mujer que constantemente tenía que luchar por el control de su propio destino. Hollywood la quería como un sueño, no como una persona. Marilyn fue encasillada como la rubia tonta, a pesar de su inteligencia y su hambre por papeles significativos. Fue explotada por hombres en el poder, manipulada por directores y menospreciada por querer más. Cuando Monroe luchó por un mejor salario y una mayor participación creativa, los estudios la castigaron con suspensiones y campañas de difamación. Sus relaciones, ya sea con Joe DiMaggio, Arthur Miller o los hermanos Kennedy, fueron diseccionadas públicamente. Pero a puerta cerrada, luchó con la adicción, la ansiedad y el trauma de su pasado. Sin embargo, Marilyn nunca dejó de intentar tomar el control de su imagen. Formó su propia productora, un acto de rebeldía en una industria dominada por hombres, y buscó papeles desafiantes en películas como Bus Stop y Los Inadaptados. Su muerte a los 36 años sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Hollywood, pero su legado no es solo la tragedia, es la transformación del dolor en poder, la manera en que Marilyn Monroe se convirtió no solo en un símbolo de belleza, sino en el emblema de la lucha de una mujer por ser vista, escuchada y valorada en sus propios términos. Para millones, ella sigue siendo la prueba de que las estrellas más brillantes del mundo son a menudo las que sobrevivieron a la oscuridad más profunda. Rita Hayworth. El ascenso de Rita Hayworth al estrellato de Hollywood fue una actuación marcada por una lucha incesante detrás de escena. Nacida como Margarita Carmen Cancino de padres del mundo del espectáculo, españoles e irlandeses, Hayworth fue empujada al baile desde niña, a menudo por un padre cuyas ambiciones para ella difuminaban la línea entre el amor paternal y el control. El abuso que Hayworth sufrió a manos de su propio padre lanzó una sombra sobre su brillante carrera, un dolor secreto que ella cargaba incluso cuando el mundo se deleitaba con sus sensuales actuaciones. Hollywood no facilitó las cosas. Decidido a transformarla en una estrella totalmente americana, Columbia Pictures cambió su nombre y la sometió a dolorosa electrólisis para elevar su línea de cabello, borrando literalmente sus rasgos étnicos para ajustarse a su imagen de glamour. Se convirtió en la diosa del amor de los años 40, cautivando al público en Gilda. Pero por dentro, Hayworth luchaba con una profunda inseguridad, depresión y el trauma de la explotación. Una vez confió. Los hombres se enamoraron de Gilda, pero despertaron conmigo. A pesar de su belleza y talento, la vida personal de Rita estuvo marcada por 5 matrimonios turbulentos, incluyendo a Orson Welles y al príncipe Ali Khan, y una constante búsqueda de estabilidad que siempre parecía estar fuera de su alcance. Más tarde en su vida, Hayworth enfrentaría otro giro cruel, la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, diagnosticada cuando apenas se entendía la enfermedad. Durante años, su olvido y confusión fueron malinterpretados por el público como alcoholismo o una fama en declive, añadiendo humillación al desamor. Sin embargo, Hayworth soportó su sufrimiento con dignidad, incluso cuando la industria que la había esculpido como un ícono ofreció poco apoyo a cambio. Su historia es un testimonio de resistencia, prueba de que incluso las estrellas más brillantes pueden bailar a través de las tormentas más oscuras y que el glamour a menudo oculta heridas más profundas de lo que cualquier guión podría revelar. Hedy Lamarr, la brillantez detrás de la belleza. En la edad de oro de Hollywood, Hedy Lamarr fue catalogada como la mujer más bella del mundo, una etiqueta que escondía una vida de constante huida de la adversidad. Nacida en Austria como Hedwig Kiesler, la belleza de Lamarr atrajo primero la atención de un esposo controlador, mucho mayor, que trabajaba con fascistas en la Europa de antes de la guerra. Atrapada en una jaula dorada, Lamarr se disfrazó de sirvienta para escapar de su control, huyendo de la Austria ocupada por los nazis hacia París, luego Londres, antes de llegar a Hollywood. Pero las luchas de Lamarr no terminaron con su escape. En América, los estudios la encasillaron como la seductora exótica, rara vez dándole papeles que coincidieran con su intelecto. Pocos sabían que detrás de la cámara, Hedy era una inventora autodidacta que, durante la Segunda Guerra Mundial, copatentó una tecnología diseñada para evitar que los torpedos fueran interferidos, tecnología que eventualmente formó la base del Wi-Fi y Bluetooth modernos. Sin embargo, Hollywood desestimó sus ideas, y su revolucionario invento pasó desapercibido durante décadas, dejando a Lamarr viendo su contribución ignorada y su belleza desvanecerse a ojos del público.
Personalmente, Lamar enfrentó 6 matrimonios fallidos, batallas legales, ruina financiera y juicio constante por su espíritu independiente. A menudo fue avergonzada por sus papeles sensuales en películas, más notoriamente en Éxtasis, y acusada de ser difícil o inestable cuando se atrevió a luchar por contratos justos. A pesar de todo esto, Hedy nunca dejó de romper barreras, insistiendo en ser más que solo una cara bonita en un mundo de hombres. Su historia ahora se celebra como un triunfo de genialidad no reconocida, prueba de que las mujeres más glamorosas del mundo son a menudo sus sobrevivientes más subestimadas, abriendo caminos que solo serían reconocidos mucho después de su tiempo. Ingrid Bergman. El camino de Ingrid Bergman hacia la inmortalidad en Hollywood estuvo lleno de triunfos, escándalos y, finalmente, resiliencia ante la condena global. La actriz nacida en Suecia encantó al mundo con sus luminosas interpretaciones en películas como Casablanca y Notorious, pero fue su vida privada la que pondría a prueba su determinación. En 1949, en el apogeo de su fama, Bergman se involucró en uno de los escándalos más explosivos de su época. Se enamoró del director italiano Roberto Rossellini, quedó embarazada de él mientras aún estaba casada, y fue denunciada en el Senado de los Estados Unidos como una poderosa influencia para el mal. La reacción fue rápida y brutal. Hollywood la apartó. El público boicoteó sus películas, y fue vilipendiada públicamente por desafiar los códigos morales de la época. Bergman fue exiliada de la industria cinematográfica estadounidense durante años, obligada a reinventarse en el cine europeo mientras criaba a sus hijos bajo el implacable escrutinio de los medios. Muchos habrían sido quebrados por el ostracismo, pero Ingrid luchó de la única manera que sabía, trabajando más duro, abrazando roles desafiantes y dejando que su arte hablara por sí mismo. Su perseverancia dio frutos. En 1956, Bergman hizo un regreso triunfal a Hollywood con Anastasia, ganando un premio de la Academia y finalmente recuperando su lugar entre los grandes. Continuó actuando en teatro y cine, ganando un total de 3 Óscares y ganándose el respeto como una artista consumada que se negó a ser definida por el escándalo. El viaje de Bergman, desde ser una joven adorada hasta convertirse en una marginada pública y finalmente en una leyenda venerada, es un testimonio del poder de la dignidad y la autoconfianza. En un mundo rápido para juzgar, demostró que la redención es posible, no pidiendo disculpas por tus pasiones, sino viviéndolas plenamente. Olivia de Havilland. La belleza elegante y la gracia aristocrática de Olivia de Havilland la convirtieron en un emblema del glamour del Hollywood de la Edad de Oro, pero detrás de la fachada pulida había una luchadora que desafiaría y derribaría uno de los sistemas de estudio más poderosos del mundo. Nacida en Tokio de padres británicos y criada en California, el ascenso de Havilland parecía encantado al principio. Sus primeros papeles en pantalla junto a Errol Flynn, en películas de aventuras como Captain Blood y Las aventuras de Robin Hood, la consolidaron como una estrella, y su actuación como Melanie en Lo que el viento se llevó le valió una nominación al Oscar y fama mundial. Pero la historia de Havilland nunca fue solo sobre el éxito. Se trataba del precio de la independencia en una época cuando los estudios poseían a sus estrellas. Bajo contrato con Warner Brothers, fue seleccionada para roles que a menudo desaprovechaban su talento y la obligaban a partes sumisas muy por debajo de sus capacidades. Cuando ella se defendió, Warner Brothers tomó represalias, suspendiéndola sin sueldo y extendiendo su contrato por el tiempo que debía. La mayoría de las estrellas de la época simplemente aguantaban, pero Olivia se negó a rendir su carrera o dignidad. En 1943 hizo lo impensable. Demandó a Warner Brothers, arriesgando su futuro y enfrentando el ostracismo y el aislamiento. La batalla legal resultante, conocida como la decisión de Havilland, se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Hollywood. Olivia ganó, rompiendo el poder del estudio para vincular indefinidamente a los actores con contratos opresivos. El costo fue inmenso. Perdió trabajo, amigos y casi su lugar en Hollywood, pero la victoria cambió para siempre los derechos de los actores en Estados Unidos. Más tarde, de Havilland ganó 2 premios de la Academia y continuó reinventándose en papeles desafiantes hasta la década de 1960. Su vida personal también estuvo marcada por la adversidad. Una relación famosamente tensa con su hermana, Joan Fontaine, la angustia de matrimonios fallidos y los desafíos de ser una trabajadora soltera, madre,
A través de todo, de Havilland siguió siendo un símbolo de fuerza tranquila e inquebrantable. Una estrella glamorosa, cuyo mayor legado no fue solo sus actuaciones, sino su desafío. En un mundo donde la conformidad era la supervivencia, Olivia de Havilland demostró que la verdadera elegancia es tener el valor de decir no. Joan Crawford. Ninguna actriz encarnó tanto la sofisticación de Hollywood y la supervivencia como Joan Crawford. Su glamorosa personalidad, una figura elegante con cejas perfectamente arqueadas y un atractivo frío, fue meticulosamente creada para ocultar las cicatrices de una infancia brutal y un impulso implacable por superar sus circunstancias. Nacida como Lucille Fail LeSueur, la vida temprana de Crawford estuvo marcada por el abandono y la inestabilidad. Su padre abandonó a la familia cuando era joven y pasó años realizando trabajos humildes para escapar de la pobreza. La determinación que impulsó su camino hacia el estrellato se forjó en estas primeras dificultades, dándole a Crawford una reputación de dureza y, a veces, de crueldad. Los primeros días de Crawford en Hollywood estuvieron llenos de indignidades. Fue trasladada a través de filas de coros y obligada a cambiar su nombre, su apariencia e incluso su edad. Su impulso le valió el apodo de «veneno de taquilla» durante un breve declive. Pero Crawford supo recuperarse con una serie de papeles dramáticos que redefinieron su carrera. Ganar el Oscar por Mildred Pierce no fue solo un triunfo profesional, fue una reivindicación personal contra el sistema que una vez intentó descartarla. Pero la adversidad no se limitó a su carrera. La vida personal de Crawford estuvo marcada por matrimonios fallidos, disputas publicitadas, la más famosa con Bette Davis, y las infames acusaciones de abuso hechas por su hija adoptiva, Christina, en las memorias Querida Mamá. Fueran o no ciertas todas las acusaciones, cimentaron la imagen de Crawford como una mujer que sobrevivió y a veces manejó las realidades más duras de Hollywood. A través de cada escándalo y contratiempo, Joan Crawford se mantuvo como una figura imponente, demostrando que detrás de cada ícono pulido hay una historia de lucha, supervivencia y reinvención constante. Lana Turner. El viaje de Lana Turner desde ser descubierta en una fuente de sodas adolescente a ser una sirena de la pantalla grande estuvo ensombrecido por la agitación que habría abrumado a muchos. Criada por una madre soltera después de que su padre fuera asesinado cuando Lana tenía solo 9 años, los primeros años de Turner estuvieron marcados por la inestabilidad financiera y el miedo. A los 16 años, fue descubierta en una famosa farmacia de Hollywood, una historia de origen que parecía un guión, pero la realidad era mucho más cruda. Lana rápidamente se convirtió en una de las favoritas del estudio. Su belleza y carisma la hicieron una de las principales estrellas de MGM. Pero las presiones de la fama trajeron tanto dolor como glamour. La vida personal de Turner se convirtió en un imán para el escándalo, culminando en uno de los incidentes más notorios en la historia de Hollywood, el asesinato de su amante abusivo, Johnny Stompanato, por su hija adolescente, Cheryl Crane. La prensa convirtió la tragedia de Turner en material de portada, cuestionando su maternidad, su moral y su lugar en Hollywood. A pesar del escándalo y la vergüenza pública, Turner nunca permitió que la definiera la tragedia. Continuó trabajando incluso mientras enfrentaba luchas continuas con relaciones fallidas, problemas de salud y las exigencias de la maternidad soltera. Lo que diferenciaba a Lana Turner era su negativa a dejar que la adversidad le robara su sentido de sí misma. Se reinventó a lo largo de su carrera, asumiendo roles en televisión y actuaciones en el teatro cuando las ofertas de cine disminuyeron. La vida de Turner fue un acto constante de equilibrio entre la adoración pública y el dolor privado, pero enfrentó cada tormenta con la clase de elegancia y resiliencia que define a una verdadera leyenda de Hollywood. Su historia sigue siendo un testimonio de supervivencia y de la fuerza oculta detrás de la fachada más glamorosa del mundo, Ava Gardner. El encanto de Ava Gardner cautivó al mundo, pero su camino hacia el estrellato estuvo lleno de adversidades. Nacida en la pobreza rural de Carolina del Norte, la familia de Gardner luchó por llegar a fin de mes tras el colapso de su granja durante la Gran Depresión. Desde el principio, la vida de Ava fue sobre sobrevivir. Su padre murió cuando ella tenía 15 años, forzándola a la adultez demasiado pronto. Cuando una fotografía tomada por su cuñado le consiguió una prueba de pantalla en Hollywood, Gardner fue lanzada a un mundo tan despiadado como glamuroso. Su acento sureño y su naturaleza tímida la hicieron una forastera en el sistema de estudios, MGM, ansioso por capitalizar su belleza.
Invirtió mucho en lecciones de oratoria y cuidado personal, pero a menudo se menospreciaba su inteligencia y talento. Gardner enfrentó las implacables demandas de la fama, el escrutinio constante y un estudio que controlaba todos los aspectos de su vida, desde sus papeles hasta su imagen pública. Luchó contra la soledad y se esforzaba por ser tomada en serio, a menudo encasillada como la seductora exótica en lugar de recibir roles que mostraran su rango. La vida personal de Gardner fue igualmente tumultuosa. Su matrimonio con Mickey Rooney terminó rápidamente en desamor, seguido de uniones apasionadas pero tormentosas con Artie Shaw y Frank Sinatra. Su relación con Sinatra fue particularmente controvertida, lo que llevó a una reacción pública y hasta al veto profesional durante el apogeo del escándalo. Gardner también sufrió una serie de abortos espontáneos, anhelando una familia que nunca tuvo. A pesar de estos golpes, nunca perdió su independencia y finalmente dejó Hollywood por España, donde encontró paz lejos del constante resplandor de la publicidad. A lo largo de todo, Ava Gardner se mantuvo fiel a sí misma, audaz, franca y decidida a no ser quebrantada por las circunstancias ni por la maquinaria del estudio. Su historia es un testimonio de la fuerza necesaria no solo para convertirse en una estrella, sino para sobrevivir a ello y vivir la vida según sus propios términos, sin importar el costo. Bette Davis. Bette Davis fue la definición misma de una luchadora de Hollywood. Sus ojos penetrantes y su mirada fulminante se convirtieron en símbolos de una voluntad que se negaba a ser doblegada, sin importar cuán fuerte fuera la oposición. Nacida en Massachusetts, Davis enfrentó la adversidad desde el principio. El matrimonio de sus padres se derrumbó cuando ella tenía 10 años, dejando a su madre para criar a Bette y a su hermana sola. Su camino hacia el estrellato estuvo marcado por rechazos repetidos y escepticismo. Los directores de casting la desestimaban por ser demasiado sencilla y difícil, e incluso su llegada a Hollywood fue recibida con burla, ya que un chofer de estudio la dejó en la estación de tren, sin creer que alguien tan discreto pudiera ser una estrella. Pero la determinación de Davis era implacable. Se destacó con actuaciones poderosas en películas como Of Human Bondage y Dangerous, ganando su primer Oscar a pesar de la resistencia de la industria. Davis se hizo famosa por desafiar el sistema de estudios, luchando por mejores roles y libertad creativa. Su batalla legal con Warner Brothers, inaudita para una actriz en ese momento, sentó un precedente para los derechos de las mujeres en Hollywood, aunque temporalmente dejó su carrera en el limbo. Fue etiquetada como veneno de taquilla durante una recesión, pero se reinventó con papeles que mostraban su rango y profundidad, incluyendo Jezebel y la icónica La Malvada. La adversidad también acechó a Davis fuera de la pantalla. Soportó peleas publicitadas, especialmente con Joan Crawford, y superó 3 matrimonios fallidos y el distanciamiento familiar. Incluso a medida que envejecía, Davis se negó a desaparecer, asumiendo roles audaces que desafiaban estereotipos y prejuicios de edad. Al final de su vida, había ganado 2 premios Oscar, 10 nominaciones y el respeto eterno de colegas y fanáticos por igual. Bette Davis demostró que el glamour en Hollywood nunca se trató solo de belleza. Se trataba de determinación, desafío y una voluntad inquebrantable de crear el propio destino. Jane Tierney. La belleza etérea de Jane Tierney definió una era, pero su vida fuera de la pantalla estuvo marcada por una adversidad implacable y tragedias personales. Criada en un hogar privilegiado pero emocionalmente distante, Tierney fue empujada al estrellato por sus padres y rápidamente alcanzó la fama en la década de 1940 con papeles en Laura y Leave Her to Heaven. Pero mientras el mundo la veía como el epítome de la gracia y el aplomo, Tierney luchaba en privado contra un desamor que habría aplastado a cualquiera menos resistente. Su sufrimiento más profundo vino después del nacimiento de su hija, Daria, quien nació con una discapacidad grave debido a que Tierney contrajo rubéola durante el embarazo, una enfermedad que luego supo que había contraído de una fanática que rompió la cuarentena para conocerla. La culpa y el dolor de este incidente atormentaron a Tierney por el resto de su vida, llevándola a una profunda depresión y repetidas hospitalizaciones. Luchaba con el trastorno bipolar en una época en que la enfermedad mental estaba profundamente estigmatizada, y los tratamientos eran a menudo brutales. Tierney se sometió a terapia de electrochoque y pasó años entrando y saliendo de instituciones, luchando por recuperar su identidad. La carrera de Tierney sufrió como resultado, con estudios reacios a contratarla debido a sus problemas de salud. Sin embargo, nunca dejó de luchar por su lugar en Hollywood, realizando varios regresos y eventualmente escribiendo un sincero,
memorias que ayudaron a desestigmatizar la salud mental en la industria. En sus años posteriores, encontró paz lejos del foco de atención, casándose felizmente y abogando por la concienciación sobre la salud mental. La historia de Jean Tierney es un recordatorio de que bajo incluso la fachada más perfecta puede yacer un dolor inimaginable y que el valor no es la ausencia de sufrimiento, sino la determinación de seguir adelante a través de él. Susan Hayward. El ascenso de Susan Hayward desde las calles de Brooklyn hasta ganar un Oscar es un ejemplo de determinación a través de la adversidad. Nacida como Edith Mariner, creció durante la Gran Depresión, rodeada de pobreza, inestabilidad y la constante presión de ayudar a mantener a su familia. El llamativo cabello rojo de Hayward y su feroz ambición la distinguían. Pero cuando llegó a Hollywood, fue rápidamente encasillada y pasada por alto, luchando contra un sistema que favorecía el glamour sobre la sustancia. Sin desanimarse, continuó adelante, aceptando cualquier papel que pudiera para demostrarse a sí misma, a menudo interpretando a mujeres tan fuertes como ella en la vida real. La vida personal de Hayward reflejaba sus papeles en la pantalla. Soportó 2 matrimonios dolorosos, uno de los cuales la dejó emocionalmente destrozada y con problemas financieros. Sus luchas con el alcoholismo se hicieron públicas, alimentando una narrativa mediática que buscaba disminuir sus logros. Sin embargo, Hayward nunca permitió que estos contratiempos quebraran su espíritu. Luchó con actuaciones aclamadas por la crítica, culminando en su papel ganador del Oscar en Yo quiero vivir, un papel que requirió que canalizara cada gota de dolor y resiliencia que había acumulado en el camino. Pero la adversidad aún no había terminado con ella. En sus últimos años, a Hayward le diagnosticaron cáncer cerebral, ampliamente asociado con la radiación de las pruebas nucleares cerca del lugar de rodaje de The Conqueror. A pesar de su enfermedad, continuó trabajando, enfrentando su diagnóstico con el mismo valor que la llevó desde Brooklyn hasta el escenario de los premios de la Academia. El legado de Susan Hayward no es solo de talento, sino de supervivencia implacable. Un testimonio de una mujer que luchó para salir de la adversidad, desafió todas las expectativas y convirtió la lucha personal en arte inolvidable. Dorothy Dandridge. La belleza y el talento de Dorothy Dandridge abrieron puertas que ninguna actriz negra había cruzado antes, pero la adversidad que enfrentó en cada paso fue asombrosa. Nacida en Cleveland, Ohio, de una madre soltera en una América profundamente segregada, Dandridge comenzó a actuar de niña, de gira con su hermana en el Dandridge Sisters Act. A pesar de su éxito temprano, Hollywood la relegó a papeles menores, a menudo degradantes, si es que la contrataban. Su gran oportunidad llegó con Carmen Jones, convirtiéndola en la primera mujer afroamericana nominada a un Oscar a Mejor Actriz. Sin embargo, este logro histórico tuvo un costo. Dandridge se vio obligada a navegar constantemente por un campo minado de racismo y exclusión, negándole papeles principales y el mismo salario, incluso después de su nominación al Oscar. Muchos estudios se negaron a darle papeles que no fueran estereotipados, y a menudo no se le permitía aparecer en los mismos hoteles y clubes nocturnos donde actuaba. Sus matrimonios y relaciones estuvieron marcados por la traición y el desamor, y luchó para mantener a una hija con discapacidades graves por su cuenta. El costo emocional fue inmenso. Dandridge enfrentó depresión, dificultades económicas y abuso de sustancias, exacerbados por una sociedad decidida a mantenerla al margen. Sin embargo, nunca se rindió. Su lucha contra el racismo y su negativa a aceptar menos de lo que merecía allanaron el camino para futuras generaciones de actrices negras, aunque no vivió para ver el cambio en la industria. La vida de Dorothy Dandridge sigue siendo una historia de triunfo y tragedia. Una pionera glamorosa que rompió barreras mientras cargaba con el peso de la injusticia sobre sus hombros. Vivien Leigh. La belleza de porcelana y la imponente presencia en pantalla de Vivien Leigh ocultaban una vida de intensa lucha con enfermedades mentales y físicas. Nacida en la India británica y educada en Inglaterra, el ascenso de Leigh fue meteórico. Sorprendió al público como Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, un papel que le ganó el primero de sus 2 Oscars. Sin embargo, a medida que crecía su fama, también lo hacían las adversidades que enfrentaba detrás de escena. Leigh luchaba con un trastorno bipolar severo, una enfermedad poco comprendida en ese momento y a menudo desestimada por quienes la rodeaban como mero temperamento. Los cambios extremos de humor y la depresión sabotearían su vida personal y, a veces, su capacidad para trabajar. Su matrimonio con Laurence Olivier.
Aunque inicialmente un cuento de hadas de Hollywood, se volvió tenso bajo el peso de su enfermedad y las demandas de sus carreras. Lake sufrió varios abortos espontáneos, una pena que aumentó su carga emocional. A pesar de sus dificultades, continuó asumiendo roles desafiantes tanto en cine como en teatro, negándose a permitir que su enfermedad definiera su legado. Durante el rodaje de Un tranvía llamado Deseo, la interpretación de Lake fue tan cruda y escalofriante que desdibujó la línea entre el personaje y la realidad, un testimonio de su capacidad para canalizar el dolor en arte. Físicamente, la salud de Lake también flaqueó. Luchó contra episodios recurrentes de tuberculosis que a menudo la dejaban débil y con dolor. Incluso cuando su enfermedad se volvió debilitante, ella permaneció decidida a actuar, desafiando tanto a sus médicos como a las limitaciones de su propio cuerpo. La vida de Vivien Leigh fue un continuo acto de equilibrio entre el brillo y el sufrimiento, la adoración pública y la desesperación privada. Su legado no son solo sus triunfos cinematográficos, sino su valentía incesante ante adversidades inimaginables, recordándonos que incluso aquellos que parecen más intocables están luchando batallas que el mundo no puede ver. Cuando hablamos de glamour en el Hollywood de la Edad de Oro, es fácil olvidar las pruebas que dieron forma a sus íconos más brillantes. Detrás de cada retrato deslumbrante había una mujer luchando contra tormentas que la mayoría del mundo nunca vio, transformando el dolor, el escándalo y el desamor en legados que todavía inspiran. Estas actrices no solo eran sobrevivientes, eran arquitectas de sus propias mitologías. Al final, tal vez el verdadero glamour no se trate del foco en absoluto. Se trata del valor para brillar, incluso cuando el mundo trata de